Continuamos con la lectura de guías de estudio de medicina china. Estamos viendo fundamentos, las manifestaciones de las vísceras. En la lectura anterior estábamos hablando sobre las funciones fisiológicas del riñón y vamos a continuar con ellas. Seguimos con la función de el riñón gobierna el agua. El riñón gobierna el agua, lo que se refiere a la acción del riñón que preside y regula el equilibrio metabólico del agua y los líquidos de todo el cuerpo. Por lo tanto, se considera que el riñón es un órgano agua-san. La función del riñón de gobernar el agua es también conocida como la función de vaporizar o la función de transformación del chi del riñón en el agua y los líquidos. Esto incluye dos aspectos principales. La transformación del chi del riñón favorece el metabolismo completo del agua y los líquidos. El proceso metabólico completo del agua y los líquidos incluye la absorción y distribución del agua y los líquidos y la excreción de los líquidos turbios del cuerpo, completado por las funciones de los órganos Sanku del vaso, pulmón, riñón y Sanyao. A pesar de todo, todas esas funciones dependen de la transformación del chi de riñón, por lo tanto el metabolismo del agua y de los líquidos puede mantenerse en un equilibrio armónico. La función del riñón distribuye y excreta el agua y los líquidos. El agua y los líquidos utilizados por los órganos Sanfu del cuerpo humano llegan finalmente al riñón. A través de la transformación del chi de riñón, el riñón separa la parte clara y excreta la parte turbia del agua y de los líquidos, y gobierna la apertura y el cierre. El agua y los líquidos fluyen al interior del riñón y son una mezcla de las partes claras y turbias. El riñón separa la parte clara, parte utilizable, de la parte turbia, la parte no utilizable, del agua y los líquidos. Es la función del riñón que separa la parte clara de la turbia. Apertura, kai, significa permitir el paso del agua sin obstáculos, y cierre, he, significa impedir el acceso al paso del agua. Después de que la parte clara y la turbia del agua y los líquidos son separadas la una de la otra en el riñón, la acción de cierre permite ascender la parte clara y mantenerla dentro del cuerpo. La acción de apertura permite descender la parte turbia y excretarla fuera del cuerpo. Es la función del riñón de gobernar la apertura y el cierre. La propia función del riñón de distribuir y excretar el agua y los líquidos suele referirse a la función del riñón de secretar y excretar la orina. La función de transformación del chi de riñón en agua y los líquidos se realiza también a través de las funciones del yang de riñón y del chi de riñón. La parte clara del agua y los líquidos es calentada por el yang de riñón y consolidada por el chi de riñón, el cual la mantiene dentro del cuerpo, por lo que se denomina he, cierre. La parte turbia del agua y los líquidos es calentada por el yang de riñón y promovida por el chi de riñón, el cual la desciende y forma la orina que es descargada fuera del cuerpo, por lo que se denomina kai, apertura. Por lo tanto, el equilibrio metabólico del agua y los líquidos en el cuerpo humano se mantiene. Por lo tanto, si el yang chi del riñón es insuficiente y la transformación del chi está alterada, puede dar lugar a cambios patológicos de alteraciones metabólicas del agua y los líquidos. La falta de consolidación del riñón debido a la insuficiencia de chi, incapacidad para consolidar, provoca que el riñón realice una mayor apertura y un menor cierre, lo que se manifiesta como diuresis, enuresis e incontinencia urinaria. Una alteración en la transformación de chi, incapacidad para impulsar, provoca que el riñón realice un mayor cierre y una menor apertura, lo que se manifiesta como oliguria y edema. En las cuestiones sencillas, capítulo Debate sobre la falta de armonía, dice: el riñón es un órgano agua-san y domina el agua y los líquidos. En las cuestiones sencillas, capítulo Debate sobre el agua y las enfermedades por calor, dice: el riñón es el paso del estómago. La disfunción del paso da como resultado la acumulación de agua y se manifiesta como una alteración del agua que desbordará hacia arriba y hacia abajo en la piel, por lo tanto ocurre el edema. El edema es una enfermedad causada por la acumulación de agua. El riñón gobierna la recepción del chi. El riñón gobierna la recepción del chi, lo cual se refiere a la función del riñón de recibir el chi inhalado por el pulmón y ayudar en la respiración. El pulmón gobierna la respiración del cuerpo. El chi turbio es exhalado mediante la función de difusión del chi del pulmón y el chi puro es inhalado mediante la función de purificación y descenso del chi del pulmón. Sin embargo,
También se necesita la recepción del riñón para mantener la profundidad de la inspiración y prevenir una respiración superficial. Por lo tanto, se dice que el pulmón es el gobernador del chi y el riñón es la raíz del chi. El riñón gobierna la recepción del chi, lo cual es la manifestación de su función de preservar y almacenar en el movimiento respiratorio. Cuando el chi esencial del riñón es suficiente y su función de recepción es fuerte, puede ayudar al pulmón a recibir el chi, lo que se manifiesta con una respiración normal, regular y equilibrada. Cuando el chi esencial del riñón es deficiente y su función de recepción no tiene fuerza, no puede ayudar al pulmón a recibir el chi, lo que se manifiesta con cambios patológicos del riñón que no puede captar el chi, provocando respiración superficial con más expiración y menos inspiración y disnea cuando se realizan actividades. En el tratamiento de distintos tipos de enfermedades, capítulo Síndrome del jadeo dice: el pulmón es el gobernador del chi y el riñón es la raíz del chi. El pulmón gobierna la exhalación y el riñón gobierna la inhalación o recepción del chi. Yin y yang se comunican, y así la respiración será armónica y normal. En Zona peligrosa de la medicina, sección Chi en diversas enfermedades, dice: el chi enraiza en el riñón y pertenece al riñón, por lo que si el riñón gobierna la recepción del chi, su respiración es muy profunda. La relación del riñón con los tejidos, órganos de los sentidos y orificios. El riñón controla los huesos. Los huesos se refieren generalmente al esqueleto del cuerpo humano. Los huesos constituyen el soporte del cuerpo que soporta el cuerpo humano. Protege las vísceras y conecta con los tendones y músculos para realizar los movimientos. El riñón controla los huesos, lo que hace referencia al crecimiento y desarrollo normal, y la ejecución de las acciones de los huesos requiere el suplemento y nutrición por parte de la esencia del riñón. El riñón almacena la esencia genera la médula y la médula ósea nutre los huesos. Por lo tanto, si la esencia del riñón es suficiente, la médula está llena, los huesos serán nutridos por la médula y el esqueleto será fuerte y firme. No se fracturará con facilidad y el movimiento de los miembros será fuerte. Si la esencia del riñón es insuficiente y la médula ósea está vacía, dará lugar a malnutrición de los huesos y a los cambios patológicos de retraso en el crecimiento de los huesos, retraso en el cierre de las fontanelas, huesos sin fuerza y blandos en niños pequeños, así como huesos frágiles que se rompen fácilmente en ancianos. Los dientes son el excedente de los huesos. Comparten la misma fuente con los huesos y son suplementados y nutridos por la esencia del riñón. Por lo tanto, el retraso en el crecimiento de los dientes en niños y la soltura y pérdida de dientes en los adultos están relacionados con la insuficiencia de la esencia del riñón. La quinta esencia del riñón aparece en el pelo. El crecimiento del pelo depende de la nutrición de la sangre, por lo que se dice que el pelo es el excedente de la sangre. Sin embargo, la fuerza vital del pelo está enraizada en el riñón. El riñón almacena la esencia y la esencia se transforma en sangre. Así, si la esencia y la sangre son abundantes, el pelo será espeso y brillante. Por lo tanto, se dice que la quinta esencia del riñón aparece en el pelo. El crecimiento y caída, el aspecto brillante y marchito del pelo, siempre reflejan el aumento y disminución de la esencia del riñón. Así, se dice que el pelo es el signo externo del riñón. En la etapa de la adolescencia y post-adolescencia, cuando la esencia y la sangre son abundantes, el pelo es negro azabache y brillante. En la etapa senil, cuando la esencia y la sangre son insuficientes y empiezan a disminuir, el pelo es gris y comienza a caerse. Estos son fenómenos fisiológicos normales. En un caso de larga duración, donde el pelo es escaso, seco y se cae, o si una persona envejece prematuramente y su pelo está seco, cae precozmente y se vuelve gris, entonces está relacionado con la insuficiencia de la esencia del riñón. En las cuestiones sencillas, capítulo debate sobre la elucidación de los 5 chi dice: entre los 5 dominios de los 5 órganos san, el del riñón es el de los huesos. En las cuestiones sencillas, capítulo gran debate sobre la teoría del yin y yang y las relaciones de correspondencia entre todas las cosas en la naturaleza, dice: el riñón genera los huesos y la médula. En las cuestiones sencillas, capítulo debate sobre la teoría incomprensible, dice: la médula es lo que rellena la cavidad de los huesos. En las cuestiones sencillas, debate sobre el sistema 6+6 y las manifestaciones de las vísceras, dice: el riñón, su quintesencia, aparece en el pelo y se encarga de la nutrición de los huesos. En las cuestiones sencillas, capítulo debate sobre diversas relaciones relativas a los 5 órganos san, dice:
El riñón está relacionado con los huesos y su quinta esencia se refleja en el pelo. El riñón se abre en los oídos y en los dos orificios inferiores. El riñón se abre en los oídos. Los oídos son los órganos auditivos y dominan la audición. El riñón se abre en los oídos principalmente, lo que significa que el que la audición sea normal o no está estrechamente relacionado con el aumento y disminución de la esencia del riñón. Esto significa que el que los oídos dominen la audición depende del suplemento y nutrición de la esencia del riñón. Los dos oídos conectan con el cerebro y los sonidos que se escuchan son transmitidos al cerebro. Por lo tanto, si la esencia del riñón es suficiente y el mar de la médula es nutrido, la audición será sensitiva. Si la esencia del riñón es insuficiente, dará lugar a malnutrición del mar de la médula y se manifestará como pérdida auditiva, sordera o tinnitus. La pérdida de oído en las personas mayores es causada por la insuficiencia y disminución de la esencia del riñón. En las cuestiones sencillas, capítulo Gran debate sobre la teoría de Yin y Yang y las relaciones de correspondencia entre todas las cosas en la naturaleza, dice: el riñón se abre en los oídos. En el pivote milagroso, capítulo La longitud de los meridianos, dice: el chi de riñón se comunica con los dos oídos. Así, si el chi de riñón es adecuado, los oídos podrán oír los 5 sonidos. En el pivote milagroso, capítulo sobre los 4 mares, dice: si el mar de la médula es insuficiente, dará lugar a vértigo y tinnitus. El riñón se abre en los dos orificios inferiores. Los dos orificios inferiores se refieren a los genitales externos y el ano. Los genitales externos es un término genérico para los genitales externos y la uretra, relacionados con las funciones de reproducción y micción. El ano, el orificio inferior posterior, también es denominado la puerta de los desechos y es la vía de paso para la descarga de las heces y está relacionada con la función de defecación. La relación entre el riñón y los orificios genitales podemos explicar la teoría mediante la función del riñón de gobernar la reproducción y el agua. El riñón gobierna la reproducción. Así, cuando el chi esencial del riñón está lleno en un cierto grado, el tianqi será generado. El tianqi promueve la maduración de los órganos reproductores y mantiene las funciones reproductivas. Si el chi esencial del riñón es insuficiente, puede dar lugar a alteraciones en el desarrollo de los órganos reproductores o bien infertilidad o esterilidad. El riñón controla el agua. La transformación del chi de riñón completa el trabajo de la secreción y descarga de orina. Si el yang chi del riñón es insuficiente y la transformación del chi está alterada, los cambios patológicos como orina frecuente, incontinencia urinaria, enuresis y bloqueo urinario ocurrirán. Las relaciones entre el riñón y el ano. Está en relación con la defecación y se refiere principalmente a la función de transporte de intestino grueso. Sin embargo, también está estrechamente relacionado con el yin de riñón y con el yang de riñón. El yin de riñón y el yang de riñón son el yin y el yang de los órganos Sang-Fu del cuerpo humano. La función de hidratación del yin de riñón y la función de calentamiento del yang de riñón es beneficiosa para el transporte del intestino grueso y la defecación. Cuando el yin de riñón es insuficiente y los líquidos en el intestino se agotan, aparecerá el estreñimiento. Cuando el yang chi de riñón es insuficiente y disminuye, fallando en su función de calentar y mover, aparecerán dificultades para defecar. Si el chi de riñón es débil y no puede contener, se manifestará como incontinencia urinaria y diarrea crónica, la cual es difícil de controlar. En las cuestiones sencillas, capítulo debate sobre ideas importantes en la cámara dorada, dice: el riñón se abre en los dos orificios inferiores, orificio genital y ano.